Bueno, bienvenidos a una sesión más de nuestras BitTalks organizadas por la empresa Bitwalk, especialistas en FileMaker, y en esta ocasión contamos con dos presentadores, con los compañeros Gladys, que podéis ver en pantalla, y el compañero Frank, que no tiene cámara en su caso, pero que nos van a hablar hoy de FileMaker Data API. Sin más dilación, Gladys, empieza con la presentación, ¿vale? Hola, buenas tardes. Sí, como decía mi compañero Quique, que mi compañero Fran y yo vamos a hablar hoy día sobre el poder oculto de FileMaker Data API. Voy a compartir mi pantalla. Voy a quitarme la cámara y voy a compartir la pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfecto, Gladys. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tema el poder oculto de FileMaker Data API. Vamos a hacer un breve índice que es definición importante antes de usarlo, un llamamiento interno, el llamamiento externo, las limitaciones que tiene y sus beneficios. ¿Qué es? El FileMaker Data API es un puente de conexión que permite la extracción o inserción de datos en un archivo de FileMaker, tanto desde servicios externos como desde el propio archivo. Se puede crear registros, actualizar registros, eliminar, realizar peticiones de búsqueda mediante query y duplicar registros. Importante saber, antes de utilizarlo, que tener en cuenta todos los registros que contengan un campo almacenando el getRecordID, porque es con el ID con el que trabaja la Data API. En segundo lugar, serían las llamadas que se realizan desde el contexto de la presentación en la que se obtiene el dato. Es decir, que el llamamiento se realiza mediante el nombre de la presentación y no desde el nombre de la tabla. Llamamiento interno. Se ejecuta mediante un paso de guión, que es ejecutar FileMaker Data API, que en el destino devuelve el resultado de la ejecución que se puede almacenar mediante en un campo o en una variable, y la petición especificamos el cálculo que solicitamos en formato JSON, que puede ser el crear, el actualizar dato, la búsqueda o el duplicar. Un ejemplo que les muestro sería el realizar una petición de actualizar. Nosotros lo que solemos hacer es guardar todo en variable y luego hacemos la petición. Por ejemplo, en $campos guardamos todos los campos que queremos modificarlo. Por ejemplo, en este caso, solamente queremos modificar el registro y establecer el del que se establezca igual a 1. Entonces, en la petición, en la acción le decimos, actualízame, actualizar. Pasamos por variable el nombre de la presentación, decimos de qué registros, el record ID, de qué registro queremos modificar y los campos que queremos modificar. Entonces, aquí anteriormente en la variable hemos guardado todos los, en este caso es un campo que modificamos, pero se puede almacenar muchos más. Vamos a ver un ejemplo, perdón. Vamos a ver un ejemplo que tenemos en un proyecto para gestionar facturas. ¿Vale? A ver, esto lo pongo a un ladito. Entonces, aquí tenemos nuestra herramienta de facturas y un caso sencillo sería para crear una línea de facturas ítem para esta factura. Si yo pongo un depurador de guión para que lo puedan visualizar, entonces le digo crear línea y le paso por parámetro el PK de la factura en sí, porque voy a crear una línea ítem, ¿no? Entonces, guardamos el script, le paso por parámetro, le digo qué acción, que sería la factura ítem, que quiero crear un registro, le paso el nombre de la presentación donde lo va a realizar, los campos que quiero que se almacenen al crearlo y la petición, que ahora lo vamos a ver antes de darle crear. Entonces, sería los campos que le paso, sería el RK de factura, quiero que se me rellene en la factura ítem, que ya le pasé por parámetro, y que cuando se cree el TK1 se establezca 2. Y en la petición le digo, quiero que me crees un registro con estos campos, con este contenido, desde la presentación facturas ítems. Entonces, esto ejecuta
la acción hace el llamamiento a la data API y ha creado registro. Entonces, me sale en el llamamiento, si veis, como destino, le he puesto un res en una variable para que me almacene el resultado, y en la petición le he metido la variable. Y me da 0 errores. Entonces, vamos a verlo. Refrescamos el script. A ver. Y lo tenemos. Y ya podemos crear de forma sencilla y sin yendo a la presentación. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner ahora teclado. Voy a crear otra línea y voy a poner ratón. Entonces, así como se puede crear, también se puede modificar registros. Para modificar un registro, sí se le tiene que pasar el ID de este registro para modificar los datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el borrado lógico, que en todas las tablas tenemos un campo que se llama, que siempre está del igual a 0, para que el usuario lo pueda visualizar. Y se establece a 1 para que el usuario no lo visualice. Entonces, así nunca borramos ni un dato y nosotros podemos ver todos los registros. Entonces, en este caso yo quiero modificar este registro, establecerlo a del igual a 1. Entonces, entro nuevamente a depurador de guión para actualizar un contenido y serían los mismos pasos. Paso por parámetro el ID, lo guardo en una variable, digo desde qué presentación lo quiere realizar, los campos que quiero modificar, en este caso solo sería uno, y la petición. De todas formas, lo vamos a volver a ver aquí, en el visor de datos, para indicarles, ¿ves? Aquí podría pasarle de muchos más campos que quiero modificar. Y la petición. En la petición sería la acción actualizar, los nombres de campos que quiero modificar, siempre de manera de JSON, el nombre de la presentación, y aquí le tengo que especificar de qué registro quiero modificar, que le he pasado por parámetro. Y le doy a ejecutar, le llamo nuevamente al data API y me dice que no ha habido errores. Ha modificado correctamente el registro y como veis ya no se visualiza porque el del lo ha establecido a 1. De igual manera se puede duplicar registros y hacer búsqueda. Si duplicamos un registro, para que vean, por ejemplo, esto lo ponemos como estado enviada. Michael Gutiérrez, revisión, por ejemplo, vamos a ponerle. Y queremos solo duplicar la factura, ¿vale? Sin las líneas ítem, solamente obtener todos sus datos. Duplicamos el registro. A ver, perdón. De igual manera, le pasamos el ID de la factura por parámetro. Y es lo mismo. Le decimos desde qué presentación quiere realizarlo, que en este caso sería desde la tabla facturas, la petición, y me dice que ha habido 0 errores. Le he llamado directamente, perdón. Bueno, vamos a duplicarlo otra vez porque lo he pasado inmediatamente. A ver, es el 216 y de 216. A ver, otra vez. Le paso por parámetro, hago desde qué presentación en una variable, le digo qué petición y quiero que vean en el visor de datos la petición que le digo. La acción duplicar, desde qué presentación y qué ID quiere duplicar. O sea, en la factura 216, ¿no? Me dice que no ha habido errores y me ha creado un registro con la 292. Entonces, vemos aquí, este es el registro 1 y si nos vamos al final, es el ID 292. Entonces, nos ha creado toda la factura correctamente
Pero cuando duplica el registro desde la Data API, todos los contenidos que son autointroductorios lo deja, prevalece lo autointroductorio. Por ejemplo, la factura 1 estaba como estado enviada, pero al duplicarlo se ha quedado como estado pendiente. Igual ID se ha modificado, el primary key que tenía este registro también se modifica, o sea, todo el autointroductorio prevalece al duplicar. Y un error que nos dio a mi compañero y a mí fue cuando entramos a la base de datos, nos daba un error de duplicar. Nos decía, el usuario ha cancelado la acción cuando utilizamos la opción duplicar. Entonces, era que nosotros teníamos en el primary key la acción no reemplazar el valor existente del campo. Entonces, si en algún campo en algún registro que queremos duplicar, algún campo está con esta opción, no reemplazar el valor existente, no te va a dejar duplicar y te va a salir el error, el usuario ha cancelado la acción. Y si queremos buscar mediante el Data API, pasa lo mismo, le pasamos, nosotros queremos buscar todas las facturas con forma de pago domiciliación bancaria, por ejemplo. Entonces, entramos al depurador guión, le digo, a ver, dime qué quieres buscar, me dice, forma de pago. Introduce qué número, domiciliación bancaria, pagaré o transferencia. Y le digo, búscame todas las facturas que sean de transferencias. ¿Cuántas hay? Con forma de pago, transferencia. Entonces, le doy a aceptar. Detecta que no le he cancelado. Comprueba que lo he introducido correctamente la numeración y que haya numeración introducida. Entonces, me dice en qué presentación, nuevamente, desde qué presentación lo voy a ejecutar. Me pregunta, lo guardo en una variable, la query, y realizo la petición. Entonces, vamos a ver cómo lo busco. Entonces, de la presentación, el nombre de la presentación, la query, que sería esta, le digo, búscame de la forma de pago que sean transferencia, que lo he metido por variable y que todos cumplan la condición que el del sea igual a 0, del borrado lógico que le explicaba antes. Y podría poner de una a muchas condiciones en la query y hago la petición. Entonces, lo que me muestra es todos los registros, o sea, de la presentación, todos los campos que estaban almacenados. Entonces, en mi presentación estaba almacenado, ahora les voy a mostrar, el ID y el nombre del contacto. Entonces, me ha mostrado esos dos contenidos. Y me dice aquí, entonces, como lo guardo en una variable global, vais a ver ahora en formato JSON Format Elements. Entonces, aquí me indica, me almacena el nombre del contacto y el ID. Y me dice aquí al final que ha encontrado 13 registros de los 67, registros que hay en la tabla facturas. Y lo que le decía, el nombre de la presentación era esto. Entonces, la presentación era FAQ ID ventas. Entonces, lo que digo, cuando hacemos una búsqueda, te coge todos los campos que tú tengas en la presentación. Si yo tendría solamente el ID, me habría salido en el resultado solamente el ID de los registros. Vale, entonces, pues así es muy sencillo utilizar el FileMaker Data API. Así que le doy pase a mi compañero Francisco para que pueda explicar la parte del llamamiento externo. Gracias. Muchas gracias, Gladys, por darme el paso. Vale, voy a compartir para empezar. ¿Podéis decirme si se ve correctamente? Todo bien, Fran, se ve bien. Vale, muchas gracias. Bien, y como bien ha dicho mi compañera Gladys, la FileMaker Data API no sirve únicamente para trabajar dentro desde el mismo archivo FileMaker, sino que también sirve para trabajar desde servicios externos. Lo que tenemos que tener en cuenta para trabajar desde servicios externos es que en la consola de FileMaker Server, donde tenemos alojado el archivo, tenemos que tener activada la opción de FileMaker Data API.
en la parte de conectores, ya que si no tenemos activada esta opción, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder conectarnos a nuestra base de datos. Otras cosas a tener en cuenta es que hay que realizar una llamada para obtener el token, y este token va a servir como autentificación para el resto de llamadas que vayamos a hacer, para trabajar con registros, obtener registros y demás. Este token caduca a los 15 minutos de no ser utilizado. Si se utiliza constantemente, no tiene que caducar. También, para obtener este token, necesitamos una cadena de autorización que tiene que estar compuesta por el usuario y la contraseña codificadas en base 64 y separados por 2 puntos. Y también hay que tener en cuenta que dentro del archivo, en el apartado de seguridad, tenemos que tener activado el privilegio de Access vía FileMaker Data API. Si no tenemos activado este privilegio, no vamos a poder conectarnos. Bien, voy a enseñar unos ejemplos de llamada desde la herramienta de Postman, que es una herramienta que es muy útil para probar y trabajar con APIs si no la conocéis. Estos son unos ejemplos de URLs, la obtención del token, para crear un nuevo registro y para editar registro. Bien, voy a enseñarlo. Vale. Ok. Voy a empezar con la de iniciar sesión, y es que se compone de, la URL se compone del nombre del servidor, la versión, que siempre es vlatest, y el nombre del archivo. Bien, hay que tener en cuenta que como Postman es una herramienta que sirve para trabajar con APIs de manera sencilla, no hace falta codificarlo en base 64, así que en este caso en la autorización sería un basic auth y tendríamos que poner el usuario y la contraseña tal cual, y Postman se encarga del resto. En los headers hay que tener en cuenta que tenemos que tener el content type application JSON, ya que es el tipo de cuerpo que le vamos a pasar a las llamadas. Si no le ponemos esto, no puede funcionar porque no es capaz de leerlo. Bien, voy a realizar la llamada y nos devuelve el token que vamos a utilizar para el resto de llamadas y nos sale un mensaje de que no ha habido ningún error y que todo ha pasado correctamente. Bien, voy a copiar este token para utilizarlo en el resto de llamadas porque, por ejemplo, vamos a hacer una llamada para editar un registro. En esta llamada le pasamos igualmente el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y el layout donde queremos editar el registro. Y por último, el record ID del registro que vamos a utilizar. En la autorización sería un bearer token, donde escribimos aquí el token que acabamos de obtener. Y vamos a editar, por ejemplo, el registro. A ver, vamos a elegir el 218. 218, que es el que tengo aquí. Bien. Ahora mismo pone moneda euro. Bueno, pues quiero que la moneda sea dólar. Ahora mismo realizo la petición, me sale que no ha habido ningún error y si lo comprobamos en el archivo, vemos que se ha actualizado correctamente y que ahora mismo la moneda pone dólar. También podemos, por ejemplo, borrar registros. Ponemos aquí el token que necesitamos. En los header tendríamos que poner lo mismo, application JSON, y esta vez en el cuerpo no tendríamos que poner nada. Tenemos que especificar el record ID que es, que en este caso era el 218. Sale que no ha habido ningún error y vemos que ya el 218 no existe, salta del 217 al 219. También podemos obtener los datos que se encuentren en la presentación. En este caso, en la presentación se llama fac.gen. Y si mandamos la petición poniendo el token que necesitamos, nos va a devolver todos los datos de todos los registros y también todos los datos de todos los registros, poniendo los registros que ha encontrado, el nombre del layout, el nombre de la tabla que tira, incluido los portales, incluido todo lo que se pueda ver en la presentación. No todos los datos de la tabla, sino las que se pueden ver en la presentación. También podemos subir datos a un contenedor, una imagen. Mira, tenemos que indicar lo mismo, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del registro, que en este caso, bueno, el número de registro, que en este caso sería el 219,
el nombre del campo contenedor donde lo vamos a enviar. Bien, la autorización la pego. En el header, esta vez no tenemos que pasar un JSON, sino un multipart form data. Y en el cuerpo le ponemos aquí la imagen, que estaría aquí. Aquí se tendría que subir la imagen, que en este caso es una plantilla de una factura. Sale que no ha habido ningún error. Y vemos que aquí ha salido perfectamente. Bien, también podemos cerrar sesión del token manualmente. No hace falta que esperemos los 15 minutos. Si ahora mismo aquí pegamos el token que estamos utilizando y que ahora mismo está activado, nos sale que no ha habido ningún error, y si queremos realizar otra petición, por ejemplo la de borrar el récord 219 con la autorización del token que estamos utilizando, nos sale error porque hemos invalidado el token. Bien, voy a poner un ejemplo un poco más práctico desde otro aplicativo, FileMaker. Este aplicativo yo lo tengo alojado en local y hemos puesto de ejemplo que, por ejemplo, se va la conexión, digamos, en nuestra empresa y queremos seguir trabajando. Entonces nosotros nos hacemos nuestros propios registros en local y llega un momento en el que ya vuelve la conexión y queremos mandarlo al aplicativo que está alojado en el servidor. Bien, pues he puesto dos botones, uno para crear un nuevo registro directamente y otro para editar un registro que le vayamos a indicar. Bien, voy a empezar con la de crear un nuevo registro. Voy a debuguear para que lo podáis ver bien y voy a ir explicando cómo funciona. Vale. Primero le paso por parámetro todos los campos que queremos que se rellenen. El cliente, la fecha de venta, la descripción. También le paso, además, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y la cadena de autorización del usuario 2 puntos contraseña que es necesaria para autentificarse y obtener el token. Todo esto se lo voy pasando por parámetros. Y las fechas, esto es muy importante, las fechas tienen que estar en formato americano. En este caso está en formato europeo. Entonces, el FileMaker Data API lo va a leer como 9 del 29 del 2024, que es una fecha que no existe y nos va a salir error. Entonces, he hecho una función personalizada que básicamente lo que hace es te cambia el mes por el día y te lo leería bien como 29 de septiembre de 2024, esto para las dos fechas. Bien, lo primero que hago es setear la URL con los datos que le he pasado por parámetro y con el paso de guión insert from URL guardo la respuesta de la llamada en una variable global. En este caso, la respuesta de la llamada sería la misma que aquí, con un token distinto, obviamente, y en formato JSON. Esta llamada entera no me sirve de por sí, lo único que me sirve es este token. Entonces, con el paso de guión de JSON-GET-ELEMENT, obtengo el token. Establezco el cuerpo en la variable fieldData, el cuerpo que es lo que le pasamos aquí. En, por ejemplo, editar registro, el cuerpo le pasamos aquí los campos que queremos rellenar. En este caso solo tiene FAC moneda, pero en el script, lo enseñaré más tarde, están todos los campos de la ficha de la factura. Ahora realizo otra llamada, en plan, seteo la variable con la URL de otra llamada para crear un registro. Realizo el paso de guión insert from URL con las opciones CURL necesarias para que funcione. Hace la llamada, me sale que no ha habido ningún error y hago otra llamada para cerrar el token y que no haya 20 tokens activos. Si hago 20 llamadas, que no se queden 20 tokens activados. Bien, vamos a ver que se ha tenido que crear el último registro que se ha creado. Con el ID 293 y tiene los mismos datos que le he pasado por aquí.
Bien, voy a enseñar el script más a fondo. Vale. Aquí le voy pasando los parámetros y en las CURL options, para obtener el token, lo que le paso es, indico que es un post, indico en el header el tipo de contenido, que en este caso es un JSON, y la autorización, que es basic, y le paso la cadena autorización, que es la cadena usuario-contraseña codificada en base 64. En FileMaker hay una función que nos permite muy fácil realizar esto. Y es la función base 64 encode, que nos lo codifica automáticamente y no tenemos que realizar pasos extra. Bien, voy a continuar. Luego, para la llamada de crear un registro, es básicamente igual, lo que pasa que la autorización en este caso es un bearer token y le paso el token y en el cuerpo le paso el field data que he rellenado con todos los campos, que son estos. Bien, voy a poner otro ejemplo, en este caso para editar un registro, y es que nos va a pedir el ID del record, el record ID que queremos, del registro que queremos editar, y va a setear los campos en el archivo alojado en el servidor como los tenemos aquí. En este caso me equivoco con el apellido, ¿no? Digamos que aquí el apellido es García. La fecha no era el 11, sino que era el 13. Esto es una prueba, pero es la versión 7. La dirección sigue igual, la moneda queremos que ponga euros, forma de pago transferencia y fecha de pago 18 de septiembre. Bien, vemos que era el registro 293 y vamos a ver. Espera, voy a debuguear. Bien. Primero hace lo mismo que antes, pasa por parámetro todos los datos que necesitamos. Voy a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor. Pasamos las fechas al formato americano, pedimos el token, insertamos en la variable, rellenamos los campos y pedimos aquí el ID, que era el 293, si no me equivoco. Comprueba que se ha rellenado y ahora realiza una llamada para editar registro, inserta y nos muestra que se ha editado correctamente. Bien, y como podemos ver, aquí se han editado todos los datos que hemos cambiado sin ningún tipo de problema. Esto puede servir, como he dicho, para, por ejemplo, estamos trabajando en local y queremos pasar en cierto punto lo que hemos creado a un archivo alojado en el servidor. Bien. Voy a seguir presentando. Y es que hay que tener en cuenta que tiene una limitación cuando realizamos llamadas desde servicios externos. Y es que la FileMaker Data API tiene un límite de 24 GB al año por usuario, pero este límite se puede ampliar comprando más. Esto se puede ver tanto en la parte de administración de licencias FileMaker, donde puedes ver el número de usuarios y el límite anual de la FileMaker Data API, como en la parte de conectores, en la parte de FileMaker Data API. La FileMaker Data API tiene muchos beneficios, entre ellas que tiene una integración sencilla con aplicaciones externas, como habéis podido ver en los ejemplos que he puesto, que utiliza un formato JSON, que es un formato estándar. Tiene posibilidad de leer registros en otro servicio de manera sencilla, lo cual puede servir para enseñar datos de formas distintas que serían más complicadas en FileMaker. Tiene mucha seguridad, como habéis podido ver, con la autentificación basada en tokens, que tienes que obtener el token también con el usuario y contraseña con la que accedes. Tiene una actualización en tiempo real. No es necesario ir a la tabla para trabajar con registros, ya que trabaja desde el punto de vista de la presentación y es muy rápido. Bien, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos por escuchar y si tenéis alguna duda, la resolvemos plácidamente. Muchas gracias, Fran, la verdad, muy bien. Y gracias Hola. también, Gladys. Tengo una Dale, duda. Cristina, adelante. Tengo una duda para Gladys respecto a la búsqueda. Sí.
Porque decías que en el layout tenían que estar especificados los campos, pero los campos no por los que realizas la búsqueda, sino la respuesta que te da. Exacto. O sea, Vale. si tú quieres que solo te dé el ID, en la presentación solo tienes que pintar el ID. Si quieres más campos, tienes que presentar todos los campos que quieres que te pinte en la respuesta. Pero los criterios de búsqueda no tienen nada que ver con la presentación. Tú puedes No buscar tienen. por cualquier campo de la tabla. Exacto. Vale, perfecto. Gracias. Veo que Juan tiene una duda. Juan, Sí, una duda, tengo una preguntita para Gladys y una para ti. Gladys, ¿qué recomiendas usar? ¿Record ID o usar el Get UID para este tema de la Data API? El Get UID, el Record ID, perdón. El Record ID siempre porque es el que trabaja con la Data API. Vale, vale. Y para Fran, pues Fran, una pregunta. sí. Creo que en su día leí algo que con la Data API también podíamos ejecutar script. O sea, podíamos coger un script de nuestro programa y ejecutarlo. ¿Has hecho alguna prueba sobre esto? No he realizado pruebas con eso, pero sí he visto yo también que se puede realizar y se pueden hacer scripts con la FileMaker Data API. Vale, vale, perfecto, perfecto. Gracias. Cristina, Yo solo tengo que hacer un comentario de abuela, que es darle las gracias a Fran por ese script y esa explicación en modo claro. Gracias. gracias a ti, Cristina. Muy bien, chicos, pues si no hay más preguntas por ahí, pues entonces lo vamos a dejar por aquí. Hemos visto que se ha habido alguna incorporación de última hora, que no se preocupe, que en los próximos días vamos a hacer la publicación de la grabación que hemos hecho del, del- de toda la sesión, y lo vamos a publicar en nuestro blog, en el canal de YouTube que tenemos, etcétera, y lo promocionaremos para que no se lo pierda nadie. Agradecer de nuevo a Gladys y a Fran todo el trabajo hecho para la presentación. Y nada, nos vemos a finales de octubre, que vamos a tener otra charla que ya podemos anunciar, que va a ser nuestro compañero Fernando, que también está por aquí presente, que nos va a hacer una nueva presentación. Repite después de hace unos meses que también nos hizo otra, y va a ser relativa a estilos en FileMaker. Ya lo promocionaremos y os lo comentaremos por nuestras redes, pero os emplazamos a finales de octubre. Os podemos decir incluso la fecha, dentro de 4 semanas, creo que es exactamente el día 20 y algo de ese octubre. El día 25 de octubre va a ser viernes, también a esta misma hora. Em, Os mandaremos pues eso, la promoción del evento, y podréis apuntaros de la misma forma que a este. Y nada más, muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en 4 semanas. Un saludo a todos. Adiós. Gracias, Chao. adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buena presentación. Adiós.